Arriba, vigilamos, bienvenidos. Bueno, preguntas sobre la herramienta pasada. Todo perfecto, todo bien. Vamos a hacer un resumen sencillito. Una pregunta. Sí. Digamos, si una persona tiene un episodio doloroso y quiere hacer el ejercicio, pero digamos, ya ha pasado varias veces en la vida, coger uno solo o reunir todos los episodios, porque pues luego se queda con el dolor cuando ya está como la anécdota y el momento, pero me pasó con un paciente y me decía, pues es que tengo muchos de ese mismo dolor. Entonces ahí yo le dije, escoge uno y que más te llegue, pero no sé si se puede agrupar o cómo. Sí, digamos que hay un estímulo, ¿cierto? Que produce el dolor. Nosotros no trabajamos con el estímulo, trabajamos con la sensación de dolor. Porque si trabajamos con el estímulo es como si quisiéramos repetir esa sensación dolorosa. En algunos casos puede sentir mucho más dolor o un poco más estímulo. Por ejemplo, pues hablaba de este paciente que contaba que su mamá se había intentado suicidar y sentía este dolor. No trabajamos con el intento suicidio, trabajamos con el dolor que se estaba sintiendo. Pero yo recuerdo que al inicio decía, recuerdo en ese momento. Sí, para poder conectarnos con la sensación física, emocional y espiritual del dolor. En ese momento ya no es pasado, estamos hablando del dolor del presente. Entonces se pueden cambiar las cosas en el único espacio-tiempo que es aquí. Muy posiblemente yo tengo una gran galería de dolores. Bien. Recuerden que la vida tiene muchas oportunidades, ¿cierto? Que van acompañadas de mucha adversidad también. No porque nos portemos bien, se va a quitar la adversidad. La forma como atravesamos la adversidad, lo que hace la diferencia. Entonces, podemos comenzar con uno, pero siempre tratando el dolor. Después de que uno lleva una práctica de eso, se da cuenta que el dolor, la sensación de dolor es muy parecida al tiempo. Es una sensación que en algunos está en el pecho, en otros está en la garganta, otros está en el hombro, ¿sí? Pero la sensación emocional es la misma. Primero querer no sentir, y ahí vamos, ¿sí? No quiero sentir el dolor. No lo quiero sentir. La primera sensación es
quiero salir del dolor, no quiero sentirlo porque si me siento dolor, pues soy un animal raro, no estoy en el mundo donde estar. Yo simplemente evito sentir el dolor. Aquí está el dolor. Simplemente aparece, yo evito sentirlo y vuelvo a mí. Lo niego, no quiero que pase, Pero otra pregunta, ¿ese dolor es consecuencia de algo que hay en el inconsciente? no necesariamente puede ser que yo te maltrate a ti porque Claro, pero mi reacción tiene que ver mucho con los arquetipos que yo tengo para reaccionar. sí, claro que sí. Entonces, lo que vamos a hacer hoy de llegar a esa sombra y sacar eso, no sería una manera de... Adelante. Pero por ahí vamos, tienes toda la razón, pero aunque no se está haciendo mucho para algo que quedó, no, para complementar un poquitico, ya aprender video. Cuando yo siento este dolor, lo primero que hago es negar. No está, no quiero, no es, ¿sí? Y fuera de eso, automáticamente, tengo una serie de comportamientos que me dan una sensación de placer inmediato. ¿Sí? Algunos comen, otros juegan, otros tienen sexo, otros se drogan, otros trabajan, otros van al gimnasio, otros vienen a las salas de Fernando. ¿Sí? Siempre hacemos algo para no sentir ese dolor. El problema es que si lo hiciéramos una vez o dos veces al año no había problema. Pero esto se volvió de la vida diaria. ¿Sí? Y aquí al otro lado del dolor hay un universo lleno de oportunidades del que nos estamos perdiendo. Evitando el dolor, la vida se queda paralizada. ¿Sí? Entonces, la herramienta lo que hace es permitirme atravesar el dolor. No la experiencia dolorosa, no la causa del dolor, eso no se puede cambiar. Ni siquiera lo puedo controlar. Yo salgo en mi moto y paso un taxi, me lleva por delante y me deja cogido, por no decir otra cosa. ¿Sí? Eso no lo puedo controlar. Lo que yo puedo hacer con la herramienta es cómo trabajo este dolor físico, emocional y espiritual, ¿sí? Para seguir adelante en mi vida y no perderme de la vida que potencialmente tengo por delante. ¿Sí? Como todo, posiblemente esa tragedia conmigo de haber atropellado por un taxi en su momento es una tragedia, pero cuando yo logro atravesar el dolor, tal vez se convierta en algo bien interesante, como un don para ayudar a otros, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, el primer paso, Yo tengo una obsesión. siempre con el... Entiendo perfectamente eso, porque las cositas de placer así no. Son paliativos. Yo No. sí, sí, Sean las que sean. Las amigas, por ejemplo. todo eso ayuda, ¿sí? Lo que pasa es que se vuelven compulsivas y adictivas, ¿sí? Y evasivas, ¿sí? Porque se van metiendo en mi vida y sin darme cuenta yo siempre estoy evitando sentir el dolor. ¿Sí? Entonces, se vuelve una compulsión. Entonces, ¿qué es el borracho? Y yo no tomo unos tragos porque es que yo trabajo mucho. ¿Sí? Yo a nadie le hago daño, ¿sí? El único problema es que arranco el viernes y termino el siguiente viernes. ¿Sí? Bueno, con mesura, obviamente. Sí, el bebé de viernes a viernes es fácil. Lo que pasa es que es diferente cuando Sí. tomas algo, o sea, ese placer no es ni lo que estás diciendo, un referente que todos tenemos, sino es ya cuando se busca Aparte, no nos damos cuenta cuando estamos. De hecho, hay todo un ejercicio de justificación de. ¿Ves? Sí. Es lo que mi mamá me decía, pero es que a mí no me gusta, usted es un drogadicto. Y yo le decía, no, yo soy un vegetariano, yo solamente como igual. Pero yo soy vegetariano, yo tenía justificado muy bien mi consumo de
tal manera que yo podía evitar sentir el dolor. El problema siempre es evitar el dolor. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Cierren los ojos y lo hacemos rápidamente. Piense en algo que usted le produzca dolor. No sé, la relación con un hijo, con un compañero, cualquier cosa, que te lavar los platos, cualquier cosa que le produzca esa sensación dolorosa. Ahora, sienta esa sensación de dolor, que aquí es donde comenzamos a hacer. Conéctese con esa sensación dolorosa y olvídese del estímulo que nos está acá. Cuando tenga esa sensación, puede ser una palabra, puede ser una sensación emocional, algo que yo no puedo definir claramente, pero que a lo mejor pueda sentir en el cuerpo. ¿Sí? Coloque eso en el nube. Ese dolor, esa sensación en el nube. Dígale a la nube, ven a mí. Siente la intensidad de ese dolor. Siente ese dolor con toda su tan fuerte como lo puede. Mientras se dice, deseo sentir esto. Y justo en ese momento entra en la luz y se funde con el dolor mientras dice, me encanta este dolor. ¿Sí? Es una de las cosas más difíciles. Me encanta este dolor. Y justo en ese momento siente una fuerza, como si la nube simplemente lo estuviera. Y usted dice, este dolor me libera. E inmediatamente siente en un dominio del mundo. Al principio no, porque estamos en ese lugar donde mi mente consciente, inconsciente va a decir que evita el dolor. Hay amigas, hay alcohol, hay sexo, hay trabajo, hay gimnasios, hay charlas, hay videos que te van a dar placer inmediato y no necesitas. Pero el precio que estoy pagando es demasiado alto. Es no desarrollar todo eso. Pero cuando yo digo no está ahí va a sentir. Esto es lo que nos pintaron, ¿sí? Pero es lo bonito de la herramienta. Me encanta el dolor y puedo sentir esa energía del dolor. Esa es la energía que me ayuda a salir de eso. Porque el dolor no es otra cosa que energía. ¿Sí? Yo lo sentí así. O sea, es que es como que estoy en la oscuridad y ya llega la luz, pero es impresionante. Impresionante. ¿Cuándo usar esta herramienta? Cada vez que yo pospongo hacer algo. Yo pospongo lavar los platos, pospongo preparar la charla, pospongo sacar el perro, ¿sí? Esos son los pies donde todos los días yo puedo sentir que estoy evitando sentir algo que no me gusta, que es displacentero. ¿Sí? Si yo logro practicar eso, muy fácilmente las situaciones dolorosas de adversidad que me van a llegar, las puedo transformar. ¿Sí? Y no voy a esos espacios de ansiedad, o a esos espacios de depresión, ¿sí? Donde termino consumiendo ese comportamiento que me da vida inmediata. Ese es el ejercicio. Pero es uno de los requisitos que traiga su mente especial. Porque aquí va a haber cosas que seguramente le van a cerrar, como la sombra.
Me pasó que sentí mucho alivio, o sea, total claridad y punto. Pero observándome profundamente, me ha pasado últimamente, pues, por cosas difíciles que he vivido, que siempre está con el corazón. Pues, eso es un regalo. Y lo sentí. O sea, es como una capa de cebolla, como si me hubiera liberado de algo, y lo otro no lo sentí fuerte, sino allá profundamente, como que muy sutil, Sí. estaba. Él siempre está ahí, ¿sí? Un poco lo que preguntaba Diana, ¿sí? A medida que vamos pelando la cebolla, como tú dices, van apareciendo realmente todos los demás profundos. Que fueron situaciones que se produjeron en algún momento de nuestra historia, ¿sí? Y que no hemos trabajado. No hemos trabajado verbalmente y las hemos entendido. Pero no porque yo entiendo algo que era una pregunta que se han tratado, no porque yo descubro la causa va a cambiar. Yo sé por qué se daña la batería de mi carro, porque no tiene agua, por esto, por lo otro. Pero eso no va a arreglar la batería. Necesito acción, necesito moverme. Lo que hacen las herramientas es conectarnos con fuerzas que nos permiten atravesar situaciones. ¿Cuándo usa la herramienta? Cuando pongo algo. Practique. Empieza a lavar la loza. ¿Qué sentiría si lavara la loza? No, qué feo. Y mira lo que hago. Ya ahí me conecté con el dolor. Qué feo. Trabajo con el sensación. ¿Sí? ¿Cuánto se demora haciendo la herramienta después de que la mecaniza? 15 segundos. ¿Sí? Úsela 3 veces seguidas. ¿Sí? Y tal vez sin darte cuenta termina lavando la loza. Y un día alguien llega a su casa y diga, por fin tiene la cocina limpia usted, no sé, porque se volvió un hábito automático, ¿sí? No fue una conducta, no fue un cambio interior. ¿Sí? Y un día me roban, me tocan la universidad, y yo le digo, bueno, la plata se consigue, gracias a Dios no pasó nada, ¿sí? Y ya no ando por todo el mundo contando, no, es que en Bogotá me robaron, me estaban jodidos. Y llevo una semana contándole a todo el mundo eso, ¿sí? Hasta que alguien me dice, ya para, yo te regalo otro reloj porque no puedo aguantar. Ahí es lo que, de ahí es donde nos saca, ¿sí? Otra persona le pasó algo muy particular, era una persona que estaba en proceso de separación, un hombre, que nos cuesta mucho conectarse con las emociones. Solamente cuando su señora le dijo, ya no quiero más, y no lo echó de su casa, ella se fue de la casa a la terapia. ¿Sí? Y comenzamos a trabajar con el dolor de sentirse solo. ¿Sí? A la segunda sesión llega y me dice, yo tengo que contar algo que me da pena, pero es que es muy loco. ¿Qué le pasó? Me dice, mire, yo voy a contar algo que no se lo he contado a nadie. Yo soy adicto a la pornografía. Yo puedo llegar a mi oficina, abrir el computador para sentarme a trabajar y se me pasó una idea de qué maluco esto y simplemente abro una página de pornografía. Me puedo quedar 4 horas ahí, encerrado viendo pornografía. ¿Sí? Eso no le pasa sino a él y a mí, bueno, no le pasa. Entonces, lo que hace que me enseñó la herramienta, no he vuelto a abrir el computador para ver pornografía. Eso es normal. ¿Sí? Es la explicación de que tenía un comportamiento donde sentía placer inmediato y no tenía que vivir con el dolor que estaba sintiendo. ¿Sí? Esa visión de pornografía le producía un alivio que ni siquiera él era consciente de lo potente que era. Tanto que decía, yo puedo quedarme aquí 4 horas y se me olvida que el mundo existe. ¿Sí? Y por eso se vuelve compulsivo. Y por eso lo repetimos. ¿Sí? Que para él era absolutamente imposible que pudiera parar un comportamiento que llevaba muchos años y que lo avergonzaba muchísimo. ¿Sí? Simplemente la consecuencia de esa comportamiento. Es ahí cuando uno se da cuenta que tiene una cantidad de adicciones y de compulsiones que han normalizado. ¿Sí? Este tipo de reacciones repetitivas. ¿Listo? Ok, ahora sí vamos a la pregunta. De
Desde este punto de vista, simplemente Pues dolor, ¿no? es un juego de palabras tal vez, ¿no? ¿Qué es el miedo desde este punto de vista? Es un dolor que está en el futuro. ¿Sí? Ese es el miedo, es un dolor que está en el futuro. Entonces, la sugerencia es, imagínense que eso que teme está pasando ahora. Y sienta el dolor en el presente. Piensen en un miedo cualquiera. O sea, que me muero un perro. Piensen que está pasando en este momento, que tiene el perro al frente y lo va a morder. Y verá que su cuerpo reacciona como si realmente eso estuviera pasando. Trabaja con este dolor en el presente. Un miedo es un dolor que está en el futuro. ¿Qué produce eso? Ansiedad. ¿Sí? Si yo trabajo ese miedo en el presente, posiblemente desaparezca la ansiedad. Es una consulta solamente prueba. Yo simplemente le cuento lo que yo digo, pero lo reto a que usted lo pruebe por propia mano y no me completa el discurso. Porque no es. Y si se agrega uno cortisol está en el dolor al presente. La herramienta te conecta con una fuerza superior que te lleva a un lugar de luz donde inmediatamente tu sistema nervioso autónomo deja de disparar adrenalina. Esta es la magia. No eres tú, no eres tu terapeuta. Es la conexión con una fuerza superior. ¿Cómo se llama la fuerza superior aquí? Progreso. ¿Sí? ¿Qué se siente cuando yo progreso, cuando yo crezco? Alegría. ¿Qué hormonas dispara? Endorfina, serotonina, dopamina. Hace todo el ejercicio contrario. ¿Sí? No es nada nuevo, ¿sí? Si yo tengo pensamientos positivos, pues lo que va a disparar todo. Endorfina, serotonina, dopamina, me voy a sentir alegre. ¿Sí? Por eso es muy importante no conectarse con el estímulo doloroso más allá de poder encontrar la sensación dolorosa. No trabajamos el recuerdo doloroso, trabajamos la sensación de dolor que está en el presente. ¿Sí? Cuando yo trabajo ese dolor en el presente, estoy trabajando todos los dolores del pasado. Y algo muy bonito, estoy trabajando los dolores de la humanidad, porque todos están conectados. ¿Sí? Entonces, cuando trabajo el dolor de una violación, estoy trabajando el dolor de toda la humanidad, que fue verdad. Es muy lindo, ¿sí? Porque nos volvemos uno en el todo. ¿Sí? Tisha tiene un poeta un poema muy lindo, donde dice, no sé si lo han oído, llámame por mi verdadero nombre, ¿no? Él hace eso, yo soy, no me lo sé, pero para mí en una parte dice, yo soy la niña violada por un traficante de armas que no tiene alma. ¿Sí? Yo soy un traficante de armas que no tiene alma y añora el amor en el sexo. Yo soy todo lo bueno, también soy todo lo que se me da. Entonces, cuando trabajo en dolor, con las herramientas que me conectan con padres superiores, con fuerzas superiores, estoy trabajando por la humanidad también. Ay, por fin, ahora sí, razón. Comencemos con una anécdota. Hace mucho tiempo, como 2 años, alguien me dijo que si yo hacía una charlita para vivir sanamente. ¿Sí? Esto es una neta cierta. Y resulta que yo dije que sí. Estábamos en pandemia, yo no sabía trabajar por internet, todas mis cosas eran presenciales, yo no creía en hacer por internet, que varios personas dicen, no, tengo una amiga, una prima que vive en Australia y quiere recibir terapia contigo, que si tú haces terapia por internet, yo no tengo ni idea de hacer eso. Llegó pandemia y yo quedo ahí estancado. Una paciente me recomienda con Guillermo para que hagamos una charla, otra paciente me dice lo mismo, yo muerto del susto digo, sí. Pero también era una oportunidad de conocer gente para mantenerme económicamente en pandemia. Había un miedo muy tenaz y había una oportunidad. ¿Sí? Me he sentado a preparar una charla, ¿sí? Que no sabía por dónde empezar. 45 diapositivas con una hoja. ¿Sí? Tengo un hijo de 13 años, tenía de 14, tenía 12, 11 años.
Le digo, oye, ¿cómo te parece eso? Todo animado. Y la tercera diapositiva me dice, papá, no lo olvido, no lo entiendo. Y comienzo yo a sentir esta angustia porque ya no pasaban sino 2 días para la charla. Me he sentado 7 horas y la reduje a 20 horas. Y cuando llego, me conecto al computador, comienzo a temblar. Y literalmente me siento paralizado. ¿Sí? La voz me sale así como ahora, ¿no? ¿Sí? Y se me olvidó todo el discurso y comienzo a leer diapositiva. Porque, pues, paralizado, literalmente paralizado. En un momento me vi como un adolescente de 15 años con la nariz grande, llena de barro, totalmente angustiado. No quería que el mundo se pensé, que justo ahora yo dije que sí. Yo solamente veía a ese muchacho que quería eso. Y justo cuando lo vi, algo pasó. No sé si Guillermo se acuerda. Yo dije, esto que estoy haciendo no funciona, no sé dónde salió. Comencé a contar una anécdota como la que estaba acá, de mi trabajo, de mi vida, de mis pacientes, y comencé a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Que me sentía contento y me sentía tranquilo y sentía que algo estaba hablando a través de mí y que la historia que yo estaba contando tenía todo un sentido. ¿Sí? Y en algún momento miré el reloj y ya me había volado 10 minutos. ¿Sí? Y le pregunté a Guillermo, ¿qué hacemos aquí? Pagamos, yo tiempo, y la gente estaba feliz al otro lado escuchando lo que yo no me acuerdo que dije. Obviamente. Me poseyó una cosa muy particular que aquí se llama el poder o la fuerza de mi ejecución personal. Es ese yo auténtico, es ese yo que no tiene miedo al que dirán. Ese es mi primer contacto con mi sombra. Hay que falta algo y es que esa conferencia tuvo como 4 o 5 conferencias. Bueno, año y medio por aquí. ¿Cuántas diapositivas alcanzaste a proyectar? Nunca, yo en ninguna conferencia voy a hacer tus diapositivas. En ningún lugar yo llevo ni apuntes ni diapositivas. Pero en esa conferencia que tenías 20, ¿cuántas alcanzaste a 3. proyectar? Yo creo que no, ni 3, yo estaba paralizado. Este es mi primer contacto con la sombra, no fue un primer contacto consciente, todavía no conocía yo el modelo. La sombra es el vehículo por donde aparece mi yo interior. Lo que pasa es que la sombra tiene una connotación absolutamente negativa. La sombra es eso que yo no quiero ver de mí, eso que a mí me avergüenza, que no quiero que nadie se entere. Yo en ese momento quería transmitir que yo era una autoridad, que yo era muy buen terapeuta, que yo sabía que usted tenía que venir a consulta conmigo sí o sí. ¿Sí? Mi sombra apareció en ese momento. Cuando yo me paralicé. Todos de algún momento hemos tenido ese contacto con la sombra. En algún momento hemos tenido una fuerza interior ante una situación donde habla algo más que yo. ¿Sí? Tal vez ayudando a un amigo, tal vez haciendo un reclamo, tal vez en una situación peligrosa, simplemente cuando tomamos el poder real, que nos sentimos que realmente somos valiosos, somos importantes, somos poderosos. Todos lo hemos sentido en algún momento. ¿Cuándo se vive más claramente? Cuando se es niño. Cuando se es niño, yo me expreso con toda mi fuerza.
Yo estoy jugando con la caja porque el carro que me regalaron muy caro no me gustó, me gustó la caja. ¿Sí? Llega mi papá y me saluda y yo simplemente lo miro y sigo en lo mío, jugando. Estoy siendo yo auténticamente como soy. El problema es cuando llega el proceso de socialización, que comienza con algo para mí muy doloroso, ¿no? Es cuando comenzamos a enseñarle al niño a controlar el instinto, no como naturalmente lo va a controlar, sino como necesitamos que lo controle para poderlo mandar a camino. Comenzamos a decirle directamente que como él es, no es válido. Que como él orina, no está bien. Que eso tiene que cambiar. Y él comienza a sentir esa presión del cambio. Comienza a negar su identidad, su ritmo natural, para poder complacer a sus adultos. Y eso va quedando en mi ser interior, lo va tapando. ¿Sí? Es cuando mi mamá me dice, si te portas bien, mamá te quiere, ¿sí? Eso se convierte en mi sombra. Yo no soy bueno, no soy suficiente. Tengo que portarme de cierta manera que no soy yo para que mi mamá me quiera. ¿Qué significa para un niño perder el amor de su mamá? Fuerte. ¿Sí? Entonces tiene que escoger entre morir o apagar una parte de él que a mamá no le gusta. Ese es el momento en que comienza a salir la sombra. Es algo que se va metiendo dentro de nosotros. Se vuelve mucho más complicada cuando llego a la adolescencia. ¿Sí? En la adolescencia, cambio de, como dice mi mamá, usted cambió de rancho y se fue a ir a la casa de los amigos, porque eso le parece horrible. Comienzo a buscar la aprobación de mi grupo de pares. Ellos tienen una serie de reglas que yo tengo que cumplir para poder pertenecer. Y para eso tengo que negar muchas de las cosas que yo soy. La forma como hablo, ¿sí? La forma como me visto, ¿sí? La forma como expreso el afecto. Comienza a ser impuesta por un grupo social. Y eso va formando mi sombra. ¿Sí? Si no me aceptan, si mi mamá no me quería tal como soy, comienzo a sentir que dentro de mí hay una gran inseguridad. No soy suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Salir a buscar mi valía afuera, dentro de los demás. Y quedo metido en un problema ni el macho. ¿Sí? Porque miro para adentro y veo una cosa muy horrible de mí mismo. Y miro hacia afuera y hay una cantidad de gente que se parece pues como un César, ¿no? Vive o muere. Te aceptamos o no te aceptamos. Que ahí nace todas nuestras funciones. La sombra es la portadora de eso que no me gusta y que no quiero que nadie vea. No quiero que nadie se entere que yo soy feliz. Yo no quiero que nadie se entere que a mí me da miedo dormir con la luz apagada. ¿Sí? Cuando me digo yo soy demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado peludo, demasiado lampiño, demasiado todo, negativamente. Y me estoy metiendo en un problema muy grande. ¿Sí? Porque comienzo a hacer cosas para aumentar mi autoestima. Me saco un doctorado, me hago una cirugía, ¿sí? Ahorro durante 20 años para comprarme un BMW de modelo 85. ¿Sí? Trato de encontrar afuera una cantidad de cosas para quitarme esta inseguridad interior. Y me la quita por algún momento. Pero eso no es mi problema. Mi problema es que dentro de mí, ¿sí? Habita un ser, mi otro yo, que se llama mi sombra, que se formó
desde la cultura, desde la asociación, desde la educación, que me dice que yo no soy suficiente, que nunca lo voy a lograr. Entonces a mí me pasó con ese complejo tan tenaz que todos tenemos, pero no hablan bien. Yo no quería que mi hijo Simón viviera esa sensación tan horrible que yo padecía de inseguridad, ¿sí? Entonces yo me prometí colocar a Simón en el mejor colegio, donde se reuniera con las mejores personas, que tuviera una vida social que yo no tenía, para que no viviera esa sensación. Y lo logré, ¿sí? Y me sentí muy feliz cuando lo recibieron, no va a ser el colegio, ¿sí? Pero, dígase usted, ¿cómo me sentía yo cuando iba a la reunión de familia? Todos eran doctores, empresarios, y yo no pude. Y un doctorado, y un doctorado. Todos tenían familias perfectas y yo peleaba con mi esposa, con la mamá de mi hijo, ¿sí? Casi todo el tiempo. Era un martirio, ¿sí? Yo me sentía que no pertenecía al mundo, que hiciera lo que hiciera siempre me faltaba algo, que los demás tenían mucho más y que yo nunca iba a pertenecer a ese grupo. Es una cosa que se llama capitalismo y economía. Es consciente de que el 99.99% tenemos una sombra. Y nos dice, si usted se echa este perfumito, comienza a pertenecer a ese selecto grupo que tiene todos los privilegios. O se compra un carro de tal marca, usted pertenece a ese selecto grupo que tiene todos los privilegios. Ya nunca más va a estar solo con su sombra. Y yo me acuerdo, la sombra, cuando yo no la identifico, cuando yo no la conozco, me pone en ese lugar, persiguiendo de autoestima, buscándola afuera. Y haga lo que haga, nunca lo voy a resolver. Necesito conectarme con esta persona que me es mi otro yo. La sombra tiene vida. La sombra es un ser vivo que me habita, que me critica. He tenido pacientes que su sombra los ha llevado a sufrir, pero no es tan sufrir. Es una voz que te dice, hagan lo que hagan, no lo hagan. Alguien conozca, a ustedes no les pasa eso, porque están aquí. Me pasó, yo tenía mis hijos, yo viví hace muchos años en varios países. Mis hijos iban a escuelas carísimas. Yo estoy de escuela pública en Argentina. Entonces yo cada vez, yo nunca tuve niñera y yo no tuve chofer, el chofer lo tenía mi esposo. Entonces el chofer no era mío, era de mi esposo. Entonces me iba a buscar al chico a la noche de la fiesta, yo. ¿Quién estaba conmigo? El chofer era de los demás niños, era hijo del diputado, no sé quién, no sé yo cuánto. Y la verdad que a mí no me afectó en absoluto. Y yo a las reuniones, porque yo digo que las familias no son todas perfectas, son perfectas para uno. Y todas tenemos problemas. Los que parecen tan perfectos tienen sus propios problemas. Entonces a mí eso no me afecta en absoluto. No sé si tienen una descarada, una no sé, yo charlaba con los choferes, con mis cosas a las 2 de la mañana. Una jornada integrada. Ese es el ejercicio, ¿sí? Todos tenemos una sombra. Yo trabajo con personas que son líderes políticos, artistas, ¿sí? Y todos tienen una sombra, todos tienen una necesidad de ser apreciados, ¿sí? Y esas personas que son públicamente tan reconocidas, se vuelven muy infantiles, ¿no? Porque su valía depende de cuántos seguidores tienen en Instagram, ¿no? Qué cosas nuevas tienen, siempre. El poder de nosotros está afuera, lo dicta la sociedad, un público, que nos dice cómo tenemos que
Por eso mentimos en las relaciones de pareja. Por eso sentimos envidia de nuestros amigos. Por eso a veces tenemos vidas tan dolorosas. Porque no hemos integrado. Vamos a hacer un ejercicio sencillito para descubrir la sombra. No vayan a hacerlo corriendo, no pasa nada. Cierren los ojos. Un momentito. Sienta que tiene que comunicarse con alguien que a usted lo aterra, que a usted lo intimida. Que la sola presencia de esa persona o de ese grupo la hace sentir o lo hace sentir como que lo paraliza, se le seca la boca, se le olvida lo que va a decir, tiene profundamente intimidad. Piensa con esas sensaciones de boca seca, pasión en el estómago, garganta, esa sensación de no poder hablar, se le olvida lo que va a decir. Si no lo logré la primera, no importa, no pasa nada, la sombra es algo que está muy negado. Ahora imagina que puede poner eso al centro, lo puede ver. Simplemente debe a esas sensaciones de vacío, de cansancio, de seca, de no poder expresarse, de tener un cuerpo y una cara humana. La que lleva una más. Intuitivamente aparece un ser humano que puede ser usted, puede ser la figura paterna, lo que aparezca. Esta es la representación de todas sus inseguridades. Su sombra, una manifestación de su sombra. Mírenlo, observen. Posiblemente le tenga algo que eh, no, no lo hace sentir. Sí, sí. Note que siente en la presencia de ese ser. Recuerden las formas normales, nuevas, cortas, distintas. No lo quiero, pero pudieron estar. Mira, una cosa interesante en lo que tú mencionabas de el crecimiento del niño, cómo cambian las sombras y cómo genera sombras. Y es que primero la imagen es la madre, pero después pasa a la imagen paterna. Y entonces ahí hay una simbología totalmente diferente, que se suma a la que ya habías creado y empieza la sombra a llenar el costal. Somos el resultado de nuestra historia. Todo lo que nos dijeron que no éramos, tapó nuestro yo verdadero y se convirtió en todo. Y nos estamos toda la vida huyendo de esa sombra, de ese lado. ¿Pudieron ver a alguien? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir lo que vio? Bueno, no nos van a ver los presentes. Hay que tiene que ser tu sombra. Aparece como ese lado que no nos gustaba a nuestra mamá, que es mágica y algo así.
¿Quién más vio algo? ¿Quieres compartirlo? Puse un personaje público. No, perdón. El radio del gato. Son las 100 cuando yo vine para acá y nos demoró todo. ¿Sí? Esa es la versión de lo que no me gusta de mí, de todos mis complejos. Es como un espejo. Un espejo. No, no es un espejo, es mi otro yo. Ya mi problema de inseguridad no es mi raza, mi color, mi educación, mi estatus social, lo que leo, lo que no leo, sino es mi sombra. Es que todos los trabajos que yo haga en ese sentido para crecer, de ser más, tener más estatus, tener, no es que esté mal, nunca va a resolver los problemas de seguridad. Voy a alcanzar ese nivel, voy a disfrutar un poquitico inmediatamente, voy a estudiar. ¿Puedes pasar? ¿Sí? Compré el carro que quería, lo disfruté de esa manera, la semana siguiente ya digo, sí, que en ese lugar privado, cuando estoy conmigo, me digo, yo soy feo, soy tonto, por eso me eché mi mujer, por eso me pasó, por eso viví. Es un crítico interior muy. ¿Qué pasa sociológicamente hablando? No sé si esa es la expresión. Con el tema de las redes sociales, de todos estos influencers, donde toda la vida es perfecta. ¿Qué pasa con todos los demás que les dan like, donde su vida no es perfecta? Ese es el ejemplo. ¿Por qué funciona eso? Básicamente porque no hemos reconocido personas. Sociológicamente creemos que si logramos lo que ellos lograron, vamos a ser felices. Creemos que hay una solución afuera de nuestras inseguridades. Entonces terminamos, los influencers terminan siendo usados por la publicidad para que compremos, consumamos, ganamos. Antes era la televisión, antes de que apareciera internet. Ahora son los influencers. ¿Qué son los líderes políticos? ¿Qué son los artistas que comenzamos a seguir desde la adolescencia? Son esos modelos que creemos que no son inseguros, que la lograron. Y tratamos de seguirlos. ¿Sí? Y compramos sus camisetas, vamos a conciertos, vamos a desfiles, y hacemos todo para parecernos a ellos. ¿Por qué creemos que la solución a nuestra inseguridad está afuera? No, está en nosotros. Es muy importante verlo y reconocerlo. ¿Sí? Después de que me pasó eso, yo les conté, pude conocer un poco más de la sombra. Y cada vez que yo me voy a parar frente de ustedes, veo mi sombra. Siento cómo me acompaña. Inmediatamente pasa algo que me conecta con la persona. Y comienzo a hablar desde un lugar de pura autenticidad. Comienzo a hablar desde un lugar que en terapia resulta ser muy sabio, porque no soy yo. Estoy canalizando la fuerza de mi sabiduría interior. ¿Qué es la sabiduría interior? Que en esta reunión que yo tenía con esa señora tan difícil, yo le decía que yo vivía en un pueblo de 7.000 habitantes, con las vacas y los caballos pasando frente de mi casa por un señor que nos paseaba, todos vivían en Buenos Aires, yo creo que era empresa argentina. Entonces yo decía, yo la verdad que esa era mi identidad, era mi identidad. Yo trabajaba en una escuela pública, que un pueblo en el que estaba frente a la plaza, escuchaba como que hablando, como que nunca en su vida, yo tengo un montón de amigos, pero porque yo siempre le dije cómo era mi vida, yo nunca me fui así. Yo no
Entonces, estoy orgullosa. Entonces yo creo que la gente hace demasiado esfuerzo para ser quien no es. Yo no diría que hace demasiado esfuerzo. Tengo un esfuerzo, La presión social. pero es la sombra. Esa es la sombra. Que te lleva a la sombra. Tratar de ser alguien que no sos. Yo no lo diría tan así. O sea, yo creo que es al contrario. ¿Sí? Mi sombra es el concepto que tengo de mí mismo, que lo tengo tan negado y pinto mi vida como pajaritos de oro ante el otro, es lo que no me permite ser auténtico. Pero eso te genera las proyecciones. Todo genera proyecciones, ¿sí? Yo tengo una anécdota muy dolorosa, después de que me separé, conocí a una mujer que me parecía encantadora, ¿sí? Inmediatamente, sin darme cuenta, apareció mi sombra. Yo necesitaba contarle cosas de mí para no perderme. Era una sensación muy difícil, ¿sí? Comencé a hacer mentiritas piadosas, Claro. ¿sí? Sencillitas, ¿sí? Y como que me había graduado en una universidad que no había graduado, había hecho unos estudios que no había hecho, ¿sí? Y a tratar de hacer que mi vida fuera lo suficientemente interesante desde un lugar de necesidad, ¿no? ¿Sí? Y resultó que teníamos un amigo en común que me conocía muy bien. Se complicó la cosa horrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque un día me llamó llorando y me dijo, Fer, quiero terminar la relación contigo. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Sí? Volví a sentir esa sensación de vacío, volví a sentir ese miedo de abandono, volví a sentir eso. Bueno, me encontré con Rafael y él me contó que tú no estudiaste eso, que tú estudiaste, que tú no eres eso, que tú eres. Y yo decía, puta, no te entiendo. En algún momento a todos nos... Pues yo pertenezco al grupo al que ya ha pasado. Pero ahí tú estabas haciendo un esfuerzo por parecer diferente. No, mi sombra tomó el control de mi vida. Digo, necesita que te quiera. Y tal como tú eres, no te van a querer. La sombra te manifestó, ¿sí? Convirtiéndome en una persona que no soy yo. Entonces, muchos sin darnos cuenta creemos que somos totalmente honestos, que somos totalmente sinceros. Pero en realidad hay muchas cosas que solamente en privado nos reconocemos y nos vemos en realidad. Yo tengo una pregunta personal. Bienvenido. Yo soy una persona auténtica, a veces esa sombra se desboca. Entonces a mí me pasa lo contrario de lo que pasa por mí. Yo soy una persona franca, digo las cosas que me siento, a veces reacciono ante algo porque se me desboca la sombra. Entonces, ¿qué hago? Reconoce tus sombras. Es una postura, voy a decirlo con cuidado, es una postura de protección. No quiero que me vean vulnerable. Entonces me muestro grande, me muestro auténtico, lo digo, después lo que es, me quiero. ¿Sí? Es una postura de protección. Muy linda, todas también tenemos posturas de protección. Y lo interesante es que hacemos un ejercicio de compensación. ¿Sí? Yo prefiero que me digan las cosas de frente a no que me digan después. ¿Sí? Son ejercicios de protección para no sentir ciertos dolores como vemos en la vida anterior. Y yo me defino así. El problema es que yo me quedo definido así. ¿Sí? Yo termino creyendo que tuve la familia de los hijos. ¿Sí? Con mi familia no tuvo nada normal, sino los vecinos sí tuvieron algo normal. Pero cuando yo estoy privado, cuando me despierto a las 3 de la mañana, salen todos los esqueletos del armario y digo, ¿por qué yo vivo como vivo? Porque tengo esta depresión, porque tengo esta ansiedad, porque estos síntomas corporales que no conozco.
cuando nos conectamos realmente con esa sensación de la sombra. No queremos que nadie, no queremos que nadie nos vea. Entonces, desde mi punto de vista, es muy respetuoso, muy cuidadoso de la sombra siempre está. ¿Sí? Tú la puedes usar como me pasó a mí, que la vi tajantemente ese día frente a ese computador, inmediatamente me conectó con mi ser más auténtico. O puedo seguir evitando sentir. Y es el ejercicio doloroso. Con cuidado, ¿sí? Para poder usar mi sombra adecuadamente y ser lo que yo realmente soy, necesito una herramienta que me conecte con el espacio. ¿Sí? Esa herramienta se llama la autoridad. Puedes sentir mi sombra como mi aliado, sin cambiarme, sin decirme es que es diferente. Sentirla acá, ¿sí? Sentirla sentada al frente cuando contesto una pregunta. ¿Sí? Puedes sentar con mi pareja y resolver el conflicto con mi sombra. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Porque tengo mi pareja, me conecta con la cosa que es fuertísima, se llama un, me, la. Es ser vulnerable cuando yo voy a ser el lugar doloroso donde no podemos llegar a acuerdos, porque mis sombras, las sombras están encontrando, tratando de protegerme de que me vean frágil, vulnerable, tonto, un lugar donde necesito autoridad. Cuando tengo conflictos con mi hijo, que tiene problemas, tengo conflictos con mi ahí necesito, porque no puedo hablar, no me puedo expresar, ¿sí? Yo voy a la casa de mi mamá y quiero portarme bien y ella abre la boca y yo me acuerdo inconscientemente de todo el daño que me pudo haber hecho, real o imaginario, y ya no puedo hablar, contesto, contestar. ¿Qué ha pasado? Seguramente que no. ¿Sí? Es la sombra de lo que está gobernando. Y yo me digo que no, que yo soy perfecto, que yo soy maravilloso, que yo soy especial, que yo soy bonito, ¿sí? Pero no compro si me me atribuye unas cualidades que no tengo, ¿sí? Simplemente para ser aceptado, querido, porque la presión social no es mala ni es buena, somos animales muy vulnerables, muy frágiles, que cuando evolucionamos a seres humanos inteligentes sacrificamos una parte del cerebro que nos hacía muy veloces, muy rápidos, muy ágiles para vivir en el ambiente que nos tocaba vivir. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? Van a vivir en grupo para que se puedan proteger y para que puedan crecer. Pero eso trajo como consecuencia el roce. ¿Sí? Trajo consecuencia organizarnos de cierta manera para poder avanzar. ¿Sí? Y eso que tan efectivamente hemos venido haciendo también ha venido complicándonos la vida. De alguna u otra manera. Entonces, el trabajo con la sombra es muy lindo desde este lugar. Un poco de mi historia personal. Y te sientes cómoda y segura, bienvenida y gracias por Ya, de lo que estoy viviendo, yo llevo como desde los 7 años haciendo un trabajo profundo de observación en todos los campos. Conocido como desde muy chiquita, comencé a trabajar en diferentes cosas de filosofía. O sea, mi vida ha llegado muchas cosas y después hice terapia, y todo me fue llevando a eso. Entonces, llegó un momento en que yo
yo sentía que estaba haciendo mi trabajo personal. Y la vida últimamente me puso una situación, varias situaciones, y me di cuenta que no estaba viendo nada. O sea, que él sí había hecho un trabajo, pero es como que hice un trabajo así, en un 100%, como que usted estaba viendo el 8%, y se le había olvidado todo. Y eso es lo que en este momento me estoy dando cuenta. Entonces, ayer, por ejemplo, bueno, viví una situación, estuve en silencio y lloré, porque sentía eso, decía, cuántas cosas que no me di cuenta. Y también como acogiendo eso. No pude verlo, o sea, hay cosas que no puede uno ver. Ahí donde estaría la sombra, porque esto que tú hablas, todo, pues, yo por lo menos me doy cuenta cuando me estoy mostrando y adentro uno sabe que eso no es tan real o que estoy mostrándome mostrando cierta cara, pero que no soy auténtico. Yo lo sé. Pero esto que es que realmente es que es una oscuridad total. Me pasa esto en mi vida. O sea, como tantos años, o sea, es más doloroso porque es que se me vino el mundo encima. Aparte de las situaciones complejas que he tenido que afrontar, es toda esta historia de que yo no la sabía. Yo estaba haciendo mi trabajo, yo llevo toda una vida de observarme, de hacer trabajo continuo, y entonces perdí el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Y no Escucha lo lo que sé. está diciendo, me engañé, perdí el tiempo, ahí está hablando de todo. Se convierte en un crítico muy poderoso, que nos lleva a estados de depresión o de ansiedad. ¿Quieres colaborar conmigo? Ven acá un segundito. Jung dice que el llanto ayuda mucho a liberar muchas de las defensas que uno tiene y dejar salir. El llanto, sí, pero hay un programa muy interesante. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se comunica lo inconsciente que creemos que es consciente. Yo también decía, el 95% de las decisiones que tomamos son totalmente inconscientes. Están guiadas por la sombra. ¿Sí? Entonces yo puedo decirles, yo soy totalmente honesto, yo soy totalmente claro, me lo puedo creer. Pero hay un programa que no me lo permite. Un ejercicio muy sencillo. Estira la mano, ¿entiendes? Yo voy a hacer preguntas, tú vas a hacer tensión y tú vas a responder. ¿Tu nombre cuál es? Marisol. Y yo soy Marisol Panqueo. Yo soy Y tensión y no es bajar. ¿No? Bueno, ¿sí? Ahora di, yo soy Fernando Piquet. Yo soy Fernanda. La misma soy. Yo soy Marisol Panqueo. Tensión fuerte. Bueno, ahora yo soy Fernando Piquet. La misma fuerza. ¿Sí? Ahí está la sombra. La sombra es la que me agrupa. ¿Sí? Sí. Tensionado. Yo soy terapeuta. Yo soy terapeuta. Tensión. Es su verdad, consciente e inconsciente. ¿Sí? Yo trabajo como secretario. Yo trabajo en ¿Sí? Se llama el test muscular. Conecta inconsciente con consciente, que es la sombra. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, yo soy absolutamente verídico. ¿Sí? Pero cuando me hacen el test muscular, no soy tan verídico como yo creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un conjunto, hay un programa inconsciente que está creciendo, que se plantó en el momento de la concepción, según lo que dicen algunos teóricos, ¿sí? Hasta más o menos los 7 años. Es un programa que va a correr, quiera o yo o no quiera. Es el programa con el que yo veo el mundo. Son los ojos a través de lo que yo percibo en la realidad. Pero ese programa, ¿sí? Está cargado de información verídica. Es muy útil, automatismos. ¿Sí? Pero hay otros automatismos que no son tan útiles ahora, ¿sí? Que hacen que mi vida sea muy complicada. Esta es la sombra. Por eso la sombra de este contexto no necesariamente. Es decir, estamos trabajando. El problema con la psicología junguiana es que los junguianos
no admiten nada diferente a lo que haya dicho Jung. Por eso Jung decía muy claramente, yo soy Jung, pero no soy jungiano. Yo mañana puedo creer en cualquier otra cosa. Entonces, ese ejercicio hágalo con sus dedos, ¿sí? ¿Sí? Diga, yo me llamo fulanito de tal, y cierre y no tolero. Ahora diga, yo me llamo, ojalá un nombre de otro sexo. Y vaya, a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora vamos más allá. Diga, yo soy una persona totalmente veraz. No haga más fuerza la que hace cuando dice algo, ¿sí? Yo soy una persona totalmente confiable. Yo me considero total, Ahí viene el ejercicio. totalmente. Pero antes decíamos lo contrario, soy totalmente, soy totalmente. Y eso es lo que yo quiero que los demás sepan de mí, que puedan confiar en mí, que soy totalmente verdad, pero en realidad no soy así. Porque con ese programa, donde mi mamá hizo alguna vez una cosa que fue injusta y yo perdí la confianza en mí y en los demás. ¿Sí? Me castigó por el mueble que rayó mi hermana. Que yo comencé a perder la confianza en la creencia. ¿Sí? Y eso se fue convirtiendo en sombra. ¿Sí? Entonces, lo interesante de este trabajo es que lo podemos verificar. Todos contamos una historia que creemos real, no estamos diciendo mentiras. Pero no porque no estemos diciendo mentiras, no necesariamente responde a una realidad consensuada. ¿Sí? ¿Sí? Vaya uno, mira, si yo hablamos con la mamá de Simón, que dice, Fernando es el personaje más responsable del mundo, y te dirá, pues no necesita hablar, solamente. ¿Sí? ¿Sí? Porque ese es parte del ejercicio que tenemos que hacer, integrar eso. ¿Sí? Que hay que estar dispuesto a sorprendernos. ¿Cuál es uno de los requisitos para venir a este taller? Traiga su mente de principiante. Y su sombra. Son sombras, por eso se llama sombra. Porque así usted no la traiga, ella viene. La sombra está siempre. Y yo puedo trabajar mucho con la sombra y se convierte en mi mejor guía. O yo sí puedo decir que me puedo parar frente a un público y trato de decir lo mejor que puedo, ser lo más honesto lo que puedo. ¿Sí? Mi sombra es mi mejor. Pero tengo que conectarme con la sombra. En terapia lo uso mucho, 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 mucho. Yo antes creía, y lo digo cuando comencé a estar en los talleres, que si yo sabía mucho era una persona confiable, no tenía mucho que ver. Y estudié mucho y sigo estudiando y sigo pensando, entre comillas, que eso es lo que más. Pero cuando conocí la sombra, comenzó a usar la herramienta, comenzó a aparecer algo que se llama la intuición. Lo que le pasó a ese señor cuando su mamá se intentó suicidar, que estuvo horas sentado ahí, hablándole, ese niño hablando, que más tarde fue un terapeuta, apareció nuevamente en mi vida. Y hago procesos guiados por una inteligencia universal que uno dice, ¿a qué hora dije semejante cosa que le ayudó tanto al otro? ¿En qué momento apareció este diálogo en medio de esta charla donde yo pensaba que el paciente hace esto y esto y esto y esto hace para la ansiedad? Y resulta que eso se fue por un lado que yo no tenía ni idea y simplemente sentía tu pensamiento. Eso es entregar un mensaje que realmente llega a la noche.
Entonces, ya que sabemos cómo funciona, volvemos a hacer un poco. Que pensemos en un lugar donde nos podemos conectar con alguien. Y nos paraliza, nos podemos decir, nos sentimos menos, no podemos hablar. Tal vez ayuda a recordar esa sensación física de parálisis, de temblor de la voz, de se me olvidó mucho. Una sobre esa sensación física incorporar y sin pensar, simplemente dejo que parezca un cuerpo pero ver tiempo. No hay una sombra correcta ni incorrecta. Pero tiene la representación de sensibilidad más aún las que no conocen. Porque tu compañía, tu propio, tal como tu presencia, son un otro yo diferenciado en una visión del mundo. Y lo que pienso como lo que era ahora mismo. ¿Pudieron ver? Este es ahora hagan la ejecución de ir al supermercado, pagar la cuenta y sentir la perfección. Imagínense hablando con ese que tiene dificultades, entiendo que lo ve y ve su sombra que lo aparece en todo su interior, que me permite permitir ayuda y hablar desde el corazón en una relación que está dañada, debilitada, que estoy tejiendo, identificada. Relaciones muy comunes entre parejas. Y después de un tiempo, no convivimos, no entendemos. Contaba con la sombra por decir desde el corazón de una manera tan especial que el otro por fin me entiende. Y mi relación es sana.
Pero ahí falta entonces dentro de todo el proceso cultural una enseñanza de cómo en una relación de pareja uno debería compartir sombras para que la relación continúe. Porque una vez se acaba esa sensación de amor, meses o años, las sombras empiezan a tomar control de cada uno y la garrotera no tiene límite. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver un contexto, ¿no? Entonces aparece el dolor o el miedo a ser abandonado o rechazado. ¿Sí? Y aprendemos a vivir en el mismo apartamento, cada uno en un cuarto, y solamente nos hablamos cuando vienen los miedos. Porque eso no se puede separar, las herramientas todas trabajan en diferentes áreas. La primera que enseñamos es estimular el sistema nervioso autónomo para que me permita estar tranquilo y verme con esto que es muy duro, o sea, tal como tú lo decías. Ya despertarse una mañana y decir, no he hecho nada. ¿Sí? Escuchar ese crítico interior tan poderoso. ¿Sí? Yo lo que hago es ir a comprarme algo que me sienta cómodo, comprar un pasaje de avión, buscar otra experiencia para no sentirme solo. Lo que pasa es que, pues digo, los modelos educativos capitalistas pues, tienen sus maneras de vernos. ¿Sí? Jung estuvo sentado en el mismo círculo de Viena con Freud. ¿Sí? Pero Freud fue tan inteligente, ¿sí? Que a los otros que estuvieron sentados en este círculo, que son los genios de la psicología, porque cada uno trabajó cosas interesantísimas, como el trauma del parto, como el manejo de la energía, como los arquetipos, ¿sí? Nunca la historia los ha reconocido. Recién ahora Jung se ha reconocido. Y todavía no están las escuelas de psicología. Todavía no están las escuelas de psiquiatría. Son los pioneros los que están trabajando con Jung. Afuera de las escuelas. Es un proceso, ¿sí? Claro, si yo esto proceso en los 70, 80 años que yo voy a vivir, pues esto nunca va a pasar. Pero si nos demoramos 300 años incorporando a Jung en la psicología, en una humanidad que tiene millones de años, es que son 300 años. ¿Media hora? ¿La vida de una? Así vamos para allá. Que se están creando estos espacios donde comenzamos a hablar de cosas diferentes. No está llegando a la escuela todavía, posiblemente no. Sí, ya los pelados en la Javeriana de un semillero de psicología transpersonal, donde comienzan a buscar otras autoridades en temas que no son necesarios. Sí, está, claro. Definitivamente la sombra está comenzando a disminuir muchos cambios. Pero más que eso, a mí me interesó dejar un ejercicio claro, con su sombra, con su autoridad interior, en esos sitios donde es difícil comunicar, en esos sitios donde se siente intimidad. He trabajado en la sombra con adolescentes, que es una cosa, el pelado que aprende que solamente puede sacar a bailar una niña cuando se emborracha. ¿Sí? Y yo voy a hecho el discurso y le digo, parce, me va a hacer daño, sigue bebiendo, se va a volver alcohólico. Y me dice, que a mí tomarme 3 tragos me resolvió un problema inmenso, poder relacionarme con los niños. ¿Sí? Es más, cuando estoy en ese estado me da el teléfono. ¿Qué crees que las dos me están a mí? No, ¿qué crees que son años? Un viejo chocho. ¿Sí? A mí no. Es todo el discurso de prevención ahí no sirve, porque ahí está resolviendo un problema aquí y ahora. Un problema interior muy profundo. Después se relaciona con la niña que le gusta. Ustedes son adolescentes, ¿no? Yo también. Pero esos momentos de la vida son determinantes. ¿Sí? Que es donde la sombra me dice, yo no soy suficiente, no soy válido, no soy capaz. Un estado de conciencia a través del consumo de una sustancia me saca de ese lugar. Y la niña termina saliendo conmigo al cine la semana siguiente. Yo voy a dejar de beber. Hombre,
Pero si trabajamos con la sombra con ellos, comienzan a sentir, ¿sí? Comenzamos a hablar de pero son espacios diferentes, ¿ya? Poco, poco. Trabajar con la sombra para no ser una experiencia muy buena. Pacientes con ansiedad, pacientes depresivos, pacientes suicidas con críticas interiores muy fuertes cuando se conectan con sus sombras. Hay dos tipos de sombras, ¿no? Aquí está el dibujito de lo que es como ahora, ¿qué pasa cuando yo integro las sombras? Y está mi sombra. Y aquí está la actitud. Ya no me determina. Mi vida tiene un movimiento. Aquí está para acción. Aquí la autoridad interior, la que me comunica con mi realidad, conmigo. Y soy muy feliz. Yo los desafío a que vivan un día con nosotros. Pagando la factura, hablando contigo. Sientan el cambio tan poderoso. Hay dos tipos de sombra, una inferior, que es la que normalmente se refleja, no vale mucho. Hay una que no me gusta, pero no, esa sí que asusta, es la sombra maligna. ¿Sí? Es la que sociológicamente se manifiesta con toda la agresividad, la violencia que somos. Y no solamente en Colombia. ¿Sí? ¿Alguien ha sentido distinto asesino que quiere matar a alguien? Levanten la mano. ¿Sí? Lo hemos sentido. ¿Sí? Cuando la sombra tiene esa forma de tomar el control de mi vida, entro en un estado que se llama psicótico. Y esta es la solución que daba yo para los problemas mentales más graves. La versión de es la sombra maligna que toma posesión de mí. El trabajo con ellos es súper interesante. En vez de encerrarlos en manicomios o paros, crear espacios donde se trabaja con el sombra maligna es muy complicado. Mira, cuando tenemos una imagen del psicótico tan mal, ¿no? Pero todos llevamos un psicótico bien escondido. Bien reprimido, Ah. bien reprimido, bien mal. Menos mal. No, porque es que el problema es que cada nuestras relaciones con el mismo grado de agresividad. Yo lo voy a decir con cuidado. ¿Ustedes tienen perros mascotas? Ninguno. Vayan un día por la tarde a donde sacan las señoras y los señores sus perros. Y vean que el perro no le obedece al amo y cómo lo trata. El grito que le pega. ¿Sí? Ese es el psicótico. Vaya, siéntese al creche junto a una familia donde hay un niño que no come como tiene. ¿Lo han visto? ¿Cómo lo tratan a mamá? Vaya a un centro comercial y ve a una pareja que tiene problemas. ¿Cómo va subiendo de tono la conversación, el grito y el pronto sale? Es el que mató a la mujer y no se puede. Este psicótico está más vivo de lo que imaginamos. Por eso sigue siendo sombra. ¿Sí? Yo alguna vez traté de trabajar con hombres maltratadores y fue súper interesante el trabajo, porque era una sombra oculta. No.
que la otra despertaba. Y él a la vez despertaba la de él. El psicotipo está quemado, entre comillas. Hay la depresión sirve, pero cuando toma el control de uno es muy bueno. La tengo que ver es que yo no hago, que no sirve, que me lleva a contarle a todo el mundo que tengo la mayoría de los libros, que soy más honesto, que soy más bonito, que inconscientemente no dejo. Y no es que esté mal. Algo está mirando, ¿Qué? Este es el trabajo con la sombra. Espero que haya alcanzado. Un trabajo absolutamente bello, cuando uno que tiene que hacer es reconocer y acompañar. Verlo, verlo, ver la sombra. Y me encanta saber la sombra de manera mental. Se volvieron simpáticos. La sombra me ayuda, la sombra me baja un nivel. Es increíble. Yo veo mi sombra, veo al otro, y es una sensación de conexión. Que digo, en cambio tiene una sombra y está en un lugar, inmediatamente todo baja. Es increíble. Eso que antes escondía, que me daba miedo que todo el mundo me viera, es mi mejor aliado. Ese era el secreto. Yo, tal vez yo nunca alcanzó a desarrollarlo suficientemente en una herramienta que fuera tan útil. Pero a él le debemos ese concepto tan importante del trabajo de sombra que cambia vidas. Inmediatamente, aquí no hay que saber qué me pasó. No, la sombra se hace cargo. No van a ir con la sombra, desde que no. A mí me pasó que me gustaba mucho la y tuve que hacer un evento gigante. Entonces, presidenta mundial, sí, nunca. 5 años. Me paraba yo y me ponía colorada, se me olvidaba todo, totalmente bloqueada. Y yo era la líder de la Colombia de eso y tenía que pararme allá con el micrófono, o sea, era un evento grandísimo, estaba aterrorizada. Y cuando estábamos haciendo el ensayo, una persona se acercó y me dijo pues que lo hiciera, y yo, pues estoy aterrada, yo no puedo decir nada. Y él me dijo, di lo que sientes. Y estando en el evento, me fui allá y le dije a la gente, o sea, me cuesta mucho hablar en público, estoy paralizada, no puedo respirar, y todo el mundo se rió como, estamos contigo, y cambió, o sea, ese momento marcó El mi vida. momento en que reconocí sombras, A reconocer resultados, y frente a me todo, siento esto, no va a ser capaz, soy inferior a usted. Ese momento es muy doloroso. ¿De qué manera? Tal vez no la viste física. Yo la vi física, yo vi adolescente con la nariz negra, todo barroso, que se consideraba súper feo. Ese es el momento. La sombra, esa es la mente, la autoridad interior, el ver su sombra, no cambiarla, no interpretar, sentirla ahí, como mi compañero. No necesitas sombra. Es súper difícil. Uno cuando te pasa una cosa así, te como que tenés vergüenza. En realidad, si uno piensa así, ese miedo interno, cosas oscuras, sombra que tiene uno de ser, no sé, de ser, De no ser reconocido. de no saber ser hablar, aceptado, de expresarse con de fracasar. Todos los miedos aparecen ahí. ¿Sí? Todos los miedos que yo no me reconozco, que lo oculto a todo el mundo, por eso me vuelvo vulnerable. Tengo miedo de morir y entonces sí, hablo de que cuando la muerte me importa un carajo, una estructura defensiva, válidas todas. Yo a veces digo gracias a Dios. Sí, que yo a veces veo partes de mí que digo, marica, gracias a Dios me emborraché, porque esto no era suficiente. ¿Sí? Lugares muy oscuros, no porque sean malos, sino porque me quebraban el alma de la sentía que tuvieron derecho a respirar. No sé si ustedes los han vivido, muy difícil. Y en ese momento, tener algo que me sacara eso, hubiera preferido tener la sombra, pero no, a mí me llegó a los 50. Bienvenido.
proyecto de trabajo. Uy, pues pucha, no sé. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se lleva de esta reflexión? ¿Qué se lleva de la reflexión? De autoobservarme diferente. Sí. Se ha trabajado, pero mi caen y se lo puede siempre y puede sin comprar. Y pues sí, uno de tanto apasitos chiquitos, pero eso no se puede dar. Un salto cuántico, la sombra que diseñó, que descubrió Jung, es un salto cuántico en el pequeño. ¿Qué tal cabe ahí la palabra compasión con un niño? Digamos, La sombra es la puerta de la sombra. Yo necesito pedir ayuda como hombre y en esta sociedad que es tan difícil, conectarme con mi sombra, me permite ser vulnerable, decirle a la otra o al otro desde un lugar sagrado, y generalmente el otro lo entiende, lo ve de una manera totalmente. Es una cosa que no se puede explicar con palabras, una sensación. Como cuando alguien que le ha hecho daño a uno viene de corazón y te dice perdóname, y tú dices, esto no puede ser pasando. Hasta me siento culpable de no perdonar, porque es algo, eso es mi expresión verdadera. Esa es la conexión. O sea, lo que yo puedo decir aquí es superficial comparado con lo que se puede decir. ¿Qué te llevas? eso. No, a mí me hizo pensar, voy a resignificar muchas palabras que le pongo a los sentimientos, que me pongo, tapan a mis ojos. Nos llevamos un disfraz, ¿no? Nos llevamos un ropero muy grande. Pues aquí yo soy terapeuta, cuando salgo a la calle me gustan las mujeres son ¿sí? Tengo una cantidad de disfraces que no me dejan. La nueva amiga. Siento que me saco cosas. No lo había identificado del todo. Siempre nos ha hecho cosas. Siempre. Amé esta nueva mujer. Yo me concienticé de la sombra. Hay una sombra que está. Y eso nos une cuando somos capaces de reconocer que tengo una sombra y veo el comportamiento del otro que también es desde la sombra, inmediatamente disminuye los significados. La vi más clara, ahí estaba, y la había percibido, me acompaña, pero sí la vi más clara, mucho, me gustó mucho compasión y amor por Dios. Que ser fiel con Bien. ser fiel con o sea, el poderse ver y ser uno mismo y estar bien. En la sombra 5-6. Mi programa por la sombra hace mi programa. Es interesantísimo porque con todo esto que estoy leyendo del tarot, con el enfoque de él de cómo es un proceso de lograr la individualización, todo lo que tú estás mencionando va representado en cómo yo sostenía que uno tenía que entrar, sacar esos sentimientos, y en la medida en que saca un sentimiento, viene el siguiente y viene el siguiente, y es un proceso infinito. Pero esa es la herramienta de la inversión de gestión complementa mucho el de sombra. Sí. Porque, pero no. Yo no veo la forma como Dios, me dice que tengo muchas potencialidades. Yo estoy buscando a ver la salud. ¿Ah? Nos queda todavía una tarde. Sí, la de 8 días. 8 días vamos a hablar de una cosa. Creo que no lo necesito, pero sí. Nuevamente muchas gracias por estar acá. Recuerden dejar sus aportes. Recuerden sus aportes.
Ay, es